La de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya esta mañana de trabajo, martes 10 de noviembre del 2020, y con algunas cosas, ¿no? Se consolida ya obviamente, no hay las felicitaciones de todos los gobiernos, pero en definitiva se consolida el señor Biden en la presidencia de los Estados Unidos, comienza a trabajar. Y el mundo también, ¿no? El mundo tiene una visión de esta gran potencia que genera dificultades, más que dificultades, yo diría que genera estas confrontaciones de adhesión o no en el resto de países del mundo. El Perú amaneció con un nuevo presidente, el presidente Martín Vizcarra, que sustituyó al electo, ¿no es cierto?, al presidente electo con él. Ahora ha sido depuesto y el presidente del Congreso, el señor Merino, asumiría la presidencia de la República. Y el Ecuador, pese al derrotero comercial del Ecuador, digamos, en busca de un acuerdo, va caminando, hay reuniones, parece que no podría afectar mucho el cambio de gobierno. De todas maneras, ya hay reuniones del comité para tratar el tema. La Sierra Centro festeja 200 años de independencia. Mañana Riobamba, Latacunga y pasado mañana Ambato festejan son ciudades bicentenarias también. Para comenzar estos diálogos y conversar sobre el tema económico, cómo se cerrará el año, cuáles son los conflictos que pueden tener en temas fiscales, las salidas de los mismos, se podrá o no cumplir con los acuerdos del fondo y recibir los recursos que faltan. Y para eso, el señor doctor Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, y el economista Jaime Carrera del Observatorio de Política Fiscal ya nos acompañan. A los dos les saludamos. Señor doctor Spurrier, buenos días, bienvenido. ¿Cómo cerrar el año? ¿Qué dificultades puede encontrar el gobierno? Doctor Spurrier, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Saludos a Jaime, saludos a Vicente. Y a todos los escuchas. El año, bueno, el punto central es que el Ecuador tiene en estos momentos un déficit fiscal inmenso y el año mucho tiene que ver si recibe los fondos del exterior para poder cubrir sus gastos corrientes. Entonces, tuvimos un acuerdo con los acreedores para aliviar la situación fiscal. Los tenedores de bonos aceptaron posponer los pagos y bajar la tasa de interés. El Fondo Monetario aceptó darnos bastante dinero. Este año nos va a dar 4.000 millones, de los cuales han dado 2.000 millones. Y para darnos el próximo mes, los próximos 2.000 millones, básicamente nos va a pedir que hayamos cumplido con ciertos objetivos que en septiembre, y ver que haya un avance razonable, o sea, un avance razonable en poner orden en las finanzas públicas. Pero eso no basta, también es necesario recibir por lo menos 1.400 millones de dólares de la China. Este mes son necesarios para que la economía, para que el fisco pueda cubrir con sus gastos. Y ahí estamos un poco trabados. Estamos trabados porque los chinos nos están pidiendo que le vendamos una cantidad de crédito muy importante, no solo por estos del próximo año, petróleo que no vamos a tener posiblemente porque está cayendo la producción por parte,
porque quieren que lo vendamos con un concurso cerrado de empresas chinas, en las cuales, en la visión de las autoridades de Petroecuador y Petroamazonas, los chinos están ofreciendo un precio muy bajo. No es lo que coincide con el precio spot, el precio de los contratos como están haciendo ustedes. Pero en todo caso, viene la plata de los chinos este mes, no sé cómo vamos a pagar las cuentas. Y de haber impuesto una cierta disciplina fiscal, ya tiene 3 años y más en el poder, y por ejemplo, este año el gasto en sueldos de la administración incluso superior al que fue 2 años atrás, o sea, no ha habido austeridad. Lo que se ha cortado es gasto de inversión, y el gasto de inversión al cortarse, entre otras cosas, nos hace caer la producción petrolera. Entonces, en ese sentido, depende si nos llega la plata o no nos llega la plata. Lamentablemente hemos perdido esa capacidad de poder manejar nuestras cuentas de manera autónoma por nuestras realidades económicas. Quiero saludar a Jaime Carrera y también ya está Vicente Albornoz, el decano de la Facultad de Economía de la UDLA. Jaime, este es un panorama un poco que, como diría, se repite, que está ahí. Claro, el déficit que Walter nos dice es inmenso. Creo que no hemos tenido un déficit igual en los otros años, por lo menos desde el retorno a la democracia. Estamos buscando el déficit actual. Obviamente también hay que ver lo de la pandemia, pero como dice Walter, si no llegan los 1.400 millones de la China, parece que no van a poder cuadrar por lo menos el cierre del año. ¿Qué posibilidades? A más de si falla los 1.400, capaz que comienza a tener dificultades los 2.000 que faltan de este año del Fondo Monetario. ¿Cómo observar qué posibilidades de movimiento tiene Mauricio Pozo y a través de Mauricio Pozo el país? Jaime, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo a la audiencia, gracias a la invitación. Un saludo a Serena. Vicente. A ver, el déficit planeaba el gobierno hasta diciembre, era alrededor de 8.600 millones de dólares. Va a cerrar, no va a cerrar en alrededor de 7.500 millones, aún con una fuerte reducción del gasto de inversión y de otros rubros. Es un déficit. El gobierno a octubre un déficit de 1.600 millones sin registrar como gasto el pago de intereses de los bonos basura que se renegociaron. Primero, yo sí quiero enfatizar en siempre la debilidad de las cifras. No hay siempre claridad en las cifras. En este momento, por ejemplo, se está registrando como gasto, no se registra como gasto el valor de 1.000 millones de los intereses de los bonos basura renegociados, por los que se emite un bono de 5 millones de dólares a pagarse desde el 2026. Está ya en la información del mismo gobierno de los nuevos bonos reestructurados por la deuda pública. Y entre esos está el pago de los intereses de este año con un bono de 1.005 millones a partir del 2020. Es decir, eso es un gasto de este año y pagándose con bono. Pero al margen de la siempre debilidad de las cifras, de la opacidad de las cosas. Para cerrar el año, el gobierno espera los aportes de fondos. Si no fluye lo de China, seguramente van a subir los atrasos. Los atrasos que están reflejándose hasta octubre son de 1.700 millones. Si no fluyen 1.000, 2.000 millones, pues los atrasos superarán los 3.000 millones de dólares a fin de año. Pero, Francisco, estamos siempre discutiendo lo mismo. El déficit elevado, cómo se financia, los atrasos, la misma historia, ¿no? El tema de fondo del Ecuador es que no logra
el gobierno no ha logrado al menos reducir el déficit importante. Y para el próximo año vamos a tener la misma historia, un déficit parecido. Y nos hemos acostumbrado a los millones de dólares, ¿no? Mira tú que si llegasen a fluir los 2.000 adicionales del fondo, 4.000 millones de dólares, es una cantidad muy grande de dinero, ¿no? Y la mayoría de esa plata va a pagar gasto corriente, atrasos. Entonces el Ecuador se está endeudando para eso, y 4.000 millones de dólares representan más de la recaudación de rentas, o 4.000 millones de dólares representan casi el 70% de la recaudación del IVA, o 4.000 millones de dólares representa casi 6 veces el pago de deuda, representa 2 veces los aportes a la seguridad social, al IVA, al ISPA. Entonces, eso te da la magnitud, o debe darle la magnitud al Ecuador de los problemas que tiene el país. En el fondo, lo que tenemos que discutir profundamente es cómo arreglar estos desajustes. El Ecuador no puede seguir con este nivel de deudas, no puede seguir endeudándose para gasto corriente. El Ecuador no puede continuar dependiendo de préstamos externos y con las incapacidades para caminar solo, ¿no? Para lo que deberíamos estar orgullosos en el futuro en el país es de generar las condiciones para tener cuentas ordenadas, de generar las condiciones para no endeudarnos de esta manera. Pero Jaime, perdón, si es que, si bien es cierto, se discute esto y los medios a través de ustedes intenta que se discuta públicamente, que se reflexione sobre esto, no es menos cierto que una crisis generada en 10 años no se la puede transformar de inmediato. Y algunos dicen, no eran solo los 10 años, es una crisis que ha venido incrementándose y este gobierno, como ha dicho Walter, ha tenido incapacidad de moverse políticamente, ¿no? Pero ahí uno dice, bueno, si la discusión de los problemas y siendo reiterativos en esa discusión, nos hemos acostumbrado, y en eso sí, como dice Jaime Carrera, nos hemos acostumbrado a hablar de millones como que cualquier cosa. El otro día con Vicente Albornoz decíamos, bueno, aquí es solo 20 millones de dólares, el problema son 860 que se han robado. Esto otro no, pero ahí se han robado solo 1.400, y claro, uno piensa en el presupuesto del Estado de hace, ¿qué?, 14 años, y piensa esto, ¿cómo nos pasó? Vicente, bienvenido. Jaime dice, oigan, estamos en lo mismo, pero ¿quién debería entonces plantearnos esta transparencia en las cifras primero y luego un proyecto de país? Vicente, desde la academia, ¿qué se dice? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, muy buenos días, Jaime, muy buenos días, Walter. Un gusto estar con todos ustedes. A ver, el reto es bien complejo porque ahorita lo que estamos haciendo es repartirnos el costo. Hasta ahora lo que tuvimos fue repartirnos los ingresos. El país tuvo un periodo espectacular con ingresos altísimos. Del 2008 al 2014, los ingresos del gobierno fueron espectaculares, luego se lanzó a endeudarse, con lo cual tuvo una buena cantidad de recursos del 2014 hasta el 2019, en realidad, 18 quizás. Pero ahora viene el ajuste y no es agradable ajustarse, pues así de sencillo es el asunto. Cuando usted va y reparte regalos, todo el mundo está feliz. Cuando usted va y reparte deudas o reparte problemas, nadie va a estar feliz. O sea, poniéndolo en términos de una empresa privada, cuando usted tiene una junta general de accionistas y anuncia que hay utilidades, todos le aplaudan y se van al coctelito después. El rato en que usted va y anuncia que tiene pérdidas, se le arma un problemón, ¿no? Algo así es lo que estamos viviendo ahorita en el país. Y ahora, el problema que tenemos es que no hemos desarrollado un consenso de cómo hacer el ajuste, y por eso es que el ajuste se hace tan tímidamente, tan aplazando todo, sí, básicamente, el ajuste se hace de una manera incompleta porque el país no está dispuesto a que se haga el ajuste que debe hacerse. Y eso es un problema, ¿no? Entonces,
Si Pero tú es que ves no hay un los solo datos, sector, claro, Vicente, no hay un solo sector que quiera el ajuste. A los empresarios les plantean algo, no les quitan liquidez, no tal cosa. Los trabajadores dicen, bueno, oigan, pero nosotros qué culpa tenemos, cómo se han manejado. Los municipios dicen, bueno, a nosotros nos toca tanto. Baja el IVA y de todas maneras buscan un juez que les haga, que les den el IVA que no se ha cobrado, el impuesto a la renta, la seguridad social en medio de la crisis, se hacen leyes para seguirle quitando, a otros aprovechan para no pagar lo que debían años pasados, no por la pandemia, sino porque no han pagado. Esta es la realidad del país. ¿Hay salidas? ¿Se encuentran fórmulas, Vicente? A ver, yo creo que aquí hay que ser justos con lo que se ha hecho durante el gobierno actual. A ver, yo creo que al menos las cifras ahora están más claras. Yo me acuerdo cuando cambiamos de gobierno, había un tiempo largo en que no había datos de gasto público. La única fuente confiable de gasto público eran Jaime Carrera y el Observatorio de Política Fiscal. Estoy hablando del 2017, cuando recién cambiamos de gobierno. Entonces, imagínense, a ver, eso se ha transparentado, se ha recalculado el tamaño de la deuda, se ha recalculado todo el gasto del sector público no financiero, se ha frenado el crecimiento del gasto, es verdad, no se ha frenado lo suficiente, se ha frenado el crecimiento del gasto, se ha podido frenar este tren enorme que iba y que era infrenable y que seguía avanzando y avanzando y avanzando de crecer y crecer el gasto público. Se renegoció la deuda, se consiguió un préstamo muy importante del Fondo Monetario. Ahora una parte del ajuste le va a tocar hacer al próximo gobierno, Le va a tocar hacer al próximo gobierno una buena parte del ajuste, pero al menos recibe el país con conciencia de cómo lo recibe. Hay una realidad el gobierno actual más clara. Recibió el país sin tener conciencia de cómo lo recibía. Creyó que tenía, ¿cómo es la frase famosa? La mesa servida, y resulta que no estaba servida. El próximo gobierno al menos va a recibir el país con conciencia de que las finanzas están mal. Ahora, aquí sí yo quiero insistir en un dato. Si es que uno ve la información del gasto del gobierno hasta el mes de agosto, que es lo que ha publicado el Banco Central en términos de gasto de egreso de caja, ¿ya? En lo que se llama base caja, hay una reducción fuertísima del gasto público. Si uno compara el gasto del gobierno central, enero-agosto, en caja, versus el enero-agosto del año pasado, hay una reducción de más del 30% del gasto. Claro, buena parte de eso son atrasos, es verdad, pero el hecho es que el país vivió un ajuste fiscal monstruoso. Ahorita algo de oxígeno llegó con los préstamos del Fondo Monetario, y como bien dice Walter, si es que no vienen otros préstamos, entre esos los préstamos de los chinos, que son casi $2,000 millones, vamos a estar extremadamente apretados. Si es que hay algún puesto en el mundo en el cual yo no quisiera estar el 31 de diciembre, es en los zapatos del Tesorero General del Estado. Claro. El Tesorero General del Estado va a tener un cierre de año de pesadilla. Es un malabarista va a tener para pagar muchas obligaciones. Claro. El ministro Mauricio Pozo, al hacer una evaluación en Teleamazonas de su viaje a los Estados Unidos, dice lo siguiente. Los recursos para el presupuesto del Estado, que es lo que estamos conversando, donde nosotros vemos ahora las revisiones trimestrales del acuerdo con el fondo y los desembolsos correspondientes, y de las otras instituciones, Banco Mundial y BID, por ejemplo. Pero el año próximo las revisiones son cuatrimestrales, es decir, sería con el cierre de abril, pero el cierre de abril ya corresponde casi con el cambio de gobierno. Habrá que ver qué ocurre. Pero al mismo tiempo nosotros estamos esperando financiamiento de otras instituciones y de otros actores, como son los propios bancos chinos, que si por alguna razón esto se posterga en este año, entraría a regir en el siguiente año. Es decir, ese financiamiento también podría entrar el siguiente año. Y además estamos trabajando para líneas para el sector privado. Fíjese, algo que yo he insistido mucho es que no podemos concentrarnos solamente en arreglar las finanzas públicas. Correcto. El Ministerio de Economía es de Economía y Finanzas, y ha hecho bastante más de finanzas que de economía.
Por esa razón, en el ámbito de la economía, el único actor que puede darle al país una opción de crecimiento más acelerado es el sector privado. Y parte de los ingredientes para ese propósito es el financiamiento. Entonces también hemos hecho acciones en la visita que estuvimos en Washington para poder obtener recursos y líneas de financiamiento para el sector privado para activar un poco más dinámicamente el sector. Claro, doctor Spurrier, esta es la visión del ministro y uno diría, claro, tomando en cuenta lo que ha dicho Vicente, hay que reconocer algunas cosas que sí se han hecho. Lo que pasa es que no son suficientes y claro, no vamos a poder producir el petróleo para comprometer a la China y la negociación entre desiguales siempre es difícil. Ya habrán además voz que digan, oigan, y ya comienzan a regalar el petróleo. No. Pero ¿cómo no nos acostumbramos a lo que dice Jaime, que ya nos acostumbraron, a hablar de millones como que fuese cualquier cosa y a financiar nomás y a seguir manteniendo un Estado que es como nos recomendaba el expresidente? O sea, ya somos una clase media, ya tenemos carro, ya tenemos casa, vivamos nomás con la tarjeta, doctor Spurrier. Bueno, yo creo que y como señalaste, Francisco, incluso en tu intervención anterior, en el sentido de que todo el mundo habla para su lado y no hay una concertación para buscar una solución. Eso no lo ha hecho el gobierno de Moreno, quizás porque piensa que no, o porque todos los partidos están en oposición, qué sé yo. Pero en todo caso es la tarea que le toca al próximo gobernante. En relación a destacar a Mauricio, que no es solamente un asunto técnico, el que las revisiones del fondo van a ser cuatrimestrales y no trimestrales, porque es coincidencia, lo cuatrimestral coincide con el fin del gobierno, con el gobierno actual y inicio del próximo. Ahí yo creo que el Fondo Monetario también está pensando, realmente este gobierno lo que podemos esperar es que no empeore las cosas. Y Mauricio pues sí tiene reputación de ser una persona austera, lo fue en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y luego también la idea de que no puede haber tanta restricción en el gasto porque tiene que ir mucho gasto por el lado social para que no se caiga la gente más pobre y que por lo tanto recién será a partir de esperar una nueva política económica. De hecho, dependerá de lo que va a ser el próximo gobierno. Supongo yo que el desembolso de abril se dé o no se dé en abril. Entonces, en ese sentido, necesitamos decir qué nos están diciendo los candidatos presidenciales opcionados, más allá de lo que están haciendo un tour un paseo por el país porque no tienen más mínimo chance de ser electos. Los que sí tienen, ¿qué nos están ofreciendo? Y tienen que, bueno, no nos pueden decir exactamente lo que quieren hacer, pero porque decir que no puedo decir como Churchill, ofrezco sangre sobre lágrimas, sí, sí. Pero por lo menos podemos intuir o podemos ver por su gestión en el pasado por dónde va a ir su administración y si van a darnos una solución a esto, que va a significar probablemente tomar medidas mucha gente en un primer momento con miras a enderezar la situación fiscal y otras y poder comenzar a tener una recuperación ya en el segundo semestre del próximo año con las expectativas que el país va a salir adelante, porque el país tiene salidas. El asunto es que alguien tenga la capacidad de hacerlo, que tenga la visión completa y que tenga los pantalones para imponer esa posición y que tenga la capacidad de poder concertar suficiente apoyo legislativo y de fuerzas políticas para sacar adelante su programa. Porque es evidente que el fondo, al darle el grueso del dinero a este gobierno, ponerle pocos condicionamientos por razones de la pandemia y por razones de seguridad política, lo que está esperando es, viene el próximo gobierno, ahí es que nos vamos a sentar y ahí va a estar el verdadero programa para sacar el país de su dura situación. Claro, pero ahí, Jaime, volvemos.
Y yo entiendo que estamos discutiendo sobre lo de siempre. Y este es el país, Jaime. Este es, lamentablemente, las fuerzas políticas, ya vemos, hablan algo de un impuesto y dicen, léamen los labios. Conmigo no más impuestos. Y uno dice, oiga, ¿y cómo va a financiar esto? Que si bien, como dice Vicente, no está con el lema de la mesa servida, no ha habido ni mesa. Claro, hay una realidad, hay unas fuerzas políticas, hay una forma de actuar, las universidades, los municipios, las juntas parroquiales. Nadie quiere ceder, mi estimado Jaime. Entonces hay que hacer, el tesorero general del Estado habrá malabarismos para pasar, y entonces abril es el mes al que hay que apuntar. Entonces, Jaime. Bueno, este es el país que hay que cambiar. Porque si no cambiamos el país y no dejamos de hacer lo mismo que hemos hecho 50 años, los resultados van a ser los mismos, y no solo los mismos, van a ser peores, porque hoy las condiciones son absolutamente diferentes. Si la pandemia no le obliga a cambiar al Ecuador, el Ecuador está condenado al fracaso total. Esa es la reflexión que debe haber en toda la sociedad ecuatoriana. El Ecuador tiene que cambiar, no es que no tiene posibilidades, tiene posibilidades, y yo creo que tiene grandes posibilidades del Ecuador resurgir y de ser un país próspero. Mira tú, este rato la dolarización es un pilar, ha sido un pilar para soportar los efectos de la pandemia. El sistema financiero sólido es y será un pilar para soportar todo esto. Luego tenemos el acuerdo con el fondo, que nos está salvando del naufragio. La deuda se renegoció. Son 4 puntos importantes, muy importantes, para cambiar el Ecuador en el futuro. Ahora hagamos un pequeño tour de aquí a mayo del próximo año, ¿no? A diciembre el Ecuador va a sobrevivir de cualquier manera. Si no tiene todos los recursos, acumulará atrasos, y así pasaremos hasta diciembre. Luego, entre enero y mayo del próximo año, van a hacer las restricciones severas. Los ingresos del Estado van a ser pequeños. Mira que en agosto, en octubre de este año, el ingreso tributario apenas fue de 850 millones de dólares. Las restricciones tributarias van a seguir de enero a mayo del próximo año. Vendrá el próximo gobierno y recibirá un déficit de unos 6.000 millones, atrasos no menores a 3.000 millones de dólares, certificados de tesorería de 2.500 millones de dólares, amortizaciones por unos 4.000 millones de dólares, es decir, necesidades de financiamiento de alrededor de 12.000 millones de dólares. De por medio está el acuerdo con el fondo. Entonces, si el gobierno próximo recibe un déficit de 6.000 millones, va a decirle al país, este es mi déficit, y tengo que reducirlo, porque a pesar de que continuemos el próximo año con acuerdo con el fondo, y en el acuerdo con el fondo están desembolsos por 4.700 millones, tanto del fondo como de multilaterales, a pesar de que esos recursos fluyesen el próximo año, los problemas fiscales van a continuar, porque el próximo año habrá que reducir entre ingresos y gastos unos 3.000 millones de dólares para sobrevivir con el acuerdo con el fondo. Y luego de eso vendrá el año 2022. Entonces, al país hay que decirle esto, decirle, país, yo no puedo continuar con esto, necesito ingresos tributarios por más de 2.000 millones de dólares y reducir gastos. Y con eso, y con la reactivación que vaya de a poco fluyendo en la economía, que se arregle el problema de la pandemia medianamente, vamos a ir saliendo, equilibrando las cuentas públicas. Estos números tienen que entender toda la sociedad. Y los municipios tienen que entender que si no hay plata en el Estado, ellos no tienen las asignaciones. Las seguridades sociales tienen que entender que si no hay plata en el Estado, no van a tener los recursos del 40%, ni el ISPO, ni el ISPOL, ni todos ellos. Entonces, si vemos el sector público en su conjunto, vamos a ver que si analizamos bien las cuentas públicas, el gasto público en este momento, no es del 36% que se tiene y que diariamente se discute, es alrededor del 28%, porque ahí están metidos dineros de la importación de derivados, dineros del petróleo más registrado, una serie de cosas. Y dentro de ese gasto total,
La seguridad social gasta más del 25%, los municipios gastan más del 10%, las universidades de otro tanto, y el presupuesto al final lo que termina gastando es el 50%. Entonces, entendamos en el Ecuador que aunque se reduzca el gasto público, ese gasto público necesita más ingresos al Estado. Y necesitamos equilibrar las cuentas públicas porque el Ecuador no puede continuar con más deuda. ¿O acaso esperamos que el próximo año volvamos a colocar bonos basura para financiar el déficit? No. Entonces, estas cosas son las que tienen que entenderse con claridad Pero en claro, el Ecuador. Pero lo que dice Walter es cierto. Si a alguien se le ocurre repetir lo de Churchill, les ofrezco sangre, sudor y lágrimas, no lo van a elegir. Y van a elegir a los puenteros de Muisne, con lo cual también es una limitación de los candidatos que podrían aclarar el tema, o como ha dicho Walter, los que sí tienen posibilidades, podrían darse contra el piso si son tan duros como Jaime Carrera. Jaime. Bueno, mira, Vicente, yo sé lo que tú dices, es cierto, y es lo que ha pasado en los 50 años, y pero estamos así. Entonces la gente, los candidatos le dicen a la gente, voy a subir impuestos, voy a hacer algo. No les votan y votan a populistas. Los populistas son los que le tienden hacia el Ecuador. Entonces, es lo que tenemos que contribuir a cambiar quienes opinamos. Yo sé que los candidatos van a decir lo contrario, pero cuando estén en el gobierno van a hacer todo lo contrario que han dicho, porque no hay otra alternativa en el Ecuador. Y lamentablemente cuando hacen lo contrario, entonces pierden credibilidad y los populistas ganan terreno. Esto es lo que tenemos que cambiar, es decir, tenemos que cambiar esto. ¿Cómo enfrentar? Claro. Y ahí, entonces, Vicente, ¿cómo enfrentar desde la academia, cómo enfrentar desde esta preparación? Ustedes, yo sé que el hecho de que compartan con los medios de comunicación las reflexiones nos llevan a pensar en este país que debería tener una política de ideas y no de eslogans. Entonces, Vicente, plantearnos, como dice Jaime, para que no tengan después, claro, no llegaron diciendo esto y van a hacer lo contrario, es como que nos defraudan también. Entonces hay que equilibrar las dos cosas. Vicente ha tenido también experiencias políticas. ¿Cómo aprendemos a decirle a la ciudadanía esto del equilibrio entre la real y la realpolitik? A ver, yo creo que yo abandoné la política porque soy demasiado sincerote. Ese es mi problema. Yo creo que hay que decirle a la gente las verdades. Yeah. Entonces, si yo fuera político ahorita diría que hay que hacer un ajuste fiscal muy fuerte y que hay que subir impuestos. Evidentemente por eso no soy político, ¿no? Porque además eso es lo que creo que no nos queda otra alternativa. A ver, ¿qué alternativas tiene el Ecuador ahorita? Tenemos que achicar el déficit fiscal. El déficit es básicamente que tenemos gastos muchísimo más altos que los ingresos. Hay un hueco entre gastos e ingresos. Y tenemos que reducir ese hueco. No hay nada más. No hay por qué complicarse con las situaciones. Hay que reducir el hueco que hay entre gastos que son mucho más altos que los ingresos. Y hay tres opciones. La opción número 1 es bajar los gastos, la opción número 2 es subir los ingresos y la opción número 3 es hacer una combinación de las dos cosas. Y no hay más. Entonces, el próximo gobierno tiene esas tres opciones. Si no quiere reducir el gasto, tiene que hacer un enorme aumento de impuestos. Si no quiere aumentar impuestos, tiene que hacer una enorme reducción de gastos. Y si quiere encontrar un punto medio, puede encontrar un punto medio que implique menos gastos y más ingresos al mismo tiempo. Y creo que es lo que hay que decirles a los ecuatorianos. Y nadie puede escaparse de eso. No es que si elijo a fulano, a mengano o a sutano, me escapo de hacer ese ajuste. Lo que puedo elegir es qué tipo de ajuste quiero. Un ajuste más por el gasto o un ajuste más por los ingresos o un ajuste más equilibrado entre lo uno y lo otro. Pero no, de ese ajuste no nos salvamos. No hay alternativa para eso. Entre otras cosas porque estamos dolarizados. Y la dolarización ha sido una maravilla para el país. Y eso le impide al próximo gobierno usar la otra alternativa, que sería financiarse emitiendo billetes, algo que simplemente no está dentro del menú de lo que puede pasar aquí en el Ecuador. No hay la posibilidad. Entonces, gracias a Dios, diríamos.
No está ¿Perdón? esa no hay esa posibilidad, gracias a Dios. O sea, se le sacó las manos, porque si no, los martes de Bueno, devaluación volverían a instalarse. Y Venezuela sin está duda, ahí a y un paso, ¿no? exacto. Venezuela es el ejemplo de lo que podría habernos pasado y que gracias a la dolarización no Ujú. nos pasó. Ahora, siempre habrá maneras de estirar un poquito más allá las sábanas, ¿no? Eso es importante. O sea, ¿qué es lo que podría pasar? Que el próximo gobierno decida, no quiero bajar el gasto, no quiero subir impuestos, ¿de dónde saco plata? Bueno, no me quiere prestar el mundo, el planeta en general no me quiere prestar, ¿de dónde saco plata? Yo qué sé, le saco un zarpazo a los bancos, alguna de esas No, barbaridades, no. puede haber. Pero Mm, eso es bastante limitado, o sea, eso le mm. permite pagar un mes o 2 meses de sueldos y nada más, y a cambio debilitaría la dolarización. Eso es verdad. Sí se puede hacer tonterías. O sea, no es que la dolarización Claro, impide que se hagan ciertas cosas, pero no desaparece no del es una planeta la barrera posibilidad de que total. ocurran tonterías. Eh, No es una barrera absoluta, es una barrera ya, bastante fuerte, pero no es absoluta. Y do- creo que la única manera de ir cambiando el país es decir estas cosas, ¿no? ya. Hay que ajustar así las finanzas públicas. Hay la opción 1, la opción 2, la opción 3, y no hay ninguna otra alternativa. El próximo gobierno va a tener que hacer una de las tres cosas. Si es que alguien dice que no va a subir impuestos, entonces tendrá que hacer un ajuste fuerte en el gasto. Si es que alguien dice que no quiere bajar el gasto, pues tendrá que pegar un disparo salvaje a los impuestos que cobra, pero no sé si, no sé, sería Ya. interesante hacer el Bueno, cálculo, claro, que sería ya hemos casi en escuchado, broma. claro, ya hemos escuchado que por lo menos el IVA no, a ningún candidato se le ha ocurrido decir que sí. Eso, por ejemplo, que estaba en el acuerdo, la posibilidad, con el fondo, la posibilidad de revisar el IVA no está. Doctor Spurrier, esta parte del equilibrio político, de cómo nos han acostumbrado a no ser sincerotes, como dice Vicente, o duros como Jaime, porque Jaime no es la primera vez, Jaime viene exigiendo desde el observatorio el cumplimiento de ciertas normas. Pero claro, ahí nos puede pasar esto de aquellos que incendian los países en virtud de una sola medida, y ya nos pasó con el intento de los combustibles. No hay mucho espacio político y es por la pobreza en la que está el país. Esas cosas los economistas como ustedes las toman en cuenta cuando dicen, oiga, recorte esto, suba esto, y claro, y ahí es la pregunta, Walter. Bueno, el asunto es de que no es de que todo el problema fiscal tiene que resolverse en 24 horas. Ya, El asunto es de que se haya avances importantes y se vea el camino para resolver el problema. Entonces, una reducción de está creciendo tanto, ¿no? Que es poco lo que nos decía Vicente, que es cierto, ¿no? Ya, y es lo que decía el ministro Martínez, nos decía, fíjese que el rol de pagos del sector público subía todos los años y ahora no está subiendo. Bueno, pero tiene que pero estar se bajando, mantiene. entonces ese es parte del problema. Entonces, lo que sucede es de que, por ejemplo, ingresos fiscales. Hay un campo petrolero, si bien que el precio del petróleo está bajo, pero hay un campo petrolero por desarrollar, que es el campo Ispingo, Ujú. en que tiene 10 sitios donde se pueden poner pozos de bases o pozos direccionados para extraer el crudo. El propio Ministerio del Medio Ambiente de este gobierno se ha autorizado 2. ¿Ya? Y ahí donde el gobierno y donde el ministro Carlos Pérez pensaba que iba a subir a 700.000 barriles diarios la producción, ahora más bien ha bajado 50.000 barriles. O sea que Ujú. yo no creo que un país que esté en una situación fiscal como la actual pueda decir, yo no quiero tener petróleo, porque ya, el petróleo ya es una cuestión de hacerse eso, es una fuente importante de ingresos. O tenemos petróleo o suben impuestos, por un lado. En segundo lugar, Quito está lleno de mineros internacionales de primera línea esperando invertir en minería. Y eso significa un corto plazo de inversión y muchos de esos proyectos van a significar
producción a futuro y significa que va a haber el dinero por exportaciones petroleras allá para los años en los cuales tengamos que estar amortizando esa deuda en bonos. Pero para eso tiene que haber un catastro minero, el gobierno lo cerró y no lo ha vuelto a abrir. Y entonces que vamos también a prescindir de tener una minería. Se dice que la situación es que es minería y agua. Esa es una disyuntiva falsa, porque toda actividad económica en el país tiene que cumplir con una normativa, la normativa nacional, sea ambiental, sea tributaria, sea laboral. Prioriza si no lo ilegal, se prioriza lo ilegal frente a lo legal. Y hay minería ilegal que la defienden con estos actos. Y hay un candidato que ha hecho eso. Eso es lo que pasa. Entonces, el asunto es que cuando hablamos de una actividad económica, por ejemplo, si el día de mañana viniera, qué sé yo, a Lufthansa a decir voy a hacer vuelos directos de Quito a Berlín y las autoridades dijeran, está bien, pero con tal que cumplan con nuestra normativa aérea, porque nosotros no estamos seguros que Lufthansa va a cumplir con nuestra normativa aérea y estar seguros que paguen con los impuestos. Entonces, no. La idea es que toda empresa que viene e invierte en el país va a cumplir con la normativa legal y una normativa ambiental suficientemente dura. Por la parte de los impuestos, bueno, sí es cierto que se ha dicho un candidato de George Bush, padre, que sí subió los impuestos. Pero en todo caso, ahí es el conflicto central de eso es, yo no voy a buscar subir los impuestos, yo voy a buscar a bajar el gasto, porque ese mismo candidato ha dicho, el gasto, lo que importa es la calidad del gasto, lo que está implicando es si yo gasto bien, no tengo que gastar tanto. Entonces, yo no pienso que esa candidatura va a estar cerrada a que decir no para nada los impuestos. En primer lugar, habrá una reingeniería de impuestos, se van unos y vienen otros, ¿verdad? O hay otros candidatos que más bien dicen voy a subir el IVA, voy a subir el ICE al 27%. ¿Ya? O sea, básicamente está afectada, no va a poder importar nada del país, ¿no? Y que también ahí es una cuestión que creo que no lo mencionó Vicente, y dice, y voy a utilizar el dinero electrónico, lo que quiso hacer Rafael Correa, y de que la opinión pública no lo dejó, es de comenzar a emitir dinero y pagar con un dinero electrónico, comenzar a emitir y de esa manera destruir el esquema de dolarización, ¿no? O sea, un candidato que está en contra de la dolarización. ¿Ya? Y así hay. Entonces uno está viendo que unos dicen, yo no voy a parar de gastar, y aunque destruya todo. Y otros cuando dicen, no voy a subir impuestos, lo que está implicando es yo voy a bajar los gastos, pero yo no pienso que está absolutamente cerrada la puerta a subir los impuestos, porque se puede decir, no me quedó más por estas circunstancias. Claro. Entonces, en ese sentido, hay cómo leer las cosas. No nos van a decir sangre, sudor y lágrimas, pero en función a lo que dicen, uno puede armar los escenarios de hacia dónde irían sus políticas públicas. Entonces, Jaime, no solo que no hay que leerles los labios, sino que hay que interpretarles realmente, como dice Walter. Y ahí hay un problema. Uno o dos candidatos hablan en serio sobre lo que piensan del país, y por eso pueden entrar en dificultades como en esta, decir no más impuestos. Los otros dicen cualquier cosa. De los 17 tenemos disparos al aire y parafernalia impresionante. Si no acudimos a gente como ustedes, que nos puede ayudar a aterrizar y a exigir que los candidatos de alguna manera por lo menos lean lo que le pasa al país, no hay la posibilidad, Jaime. Entonces ahí voy con lo que dice Walter, esto tiene que ser progresivo, no puede ser en 24 horas, debe tener un camino y plantearnos que los próximos 4 años, primero cómo cerrar y que el próximo trimestre del próximo año, como ha dicho Walter también, no cause daño a este gobierno y podamos seguir en un programa. ¿Encuentra eso posible, Jaime? No solo que hay que encontrar que sea posible, tiene que ser posible. Ahora, abrir un camino sólido, encontrar ese camino, es indispensable para el país, pero tampoco el camino puede ser muy largo, ¿no? Si ya llevamos este camino 50 años, Francisco,
y estamos como estamos. Hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y hace poco se sacó un reportaje de un señor Robinson, que es el coautor de este libro. Estos señores han pasado estudiando por qué fracasan los países. Entonces, encontrar por qué fracasan los países en temas culturales, pues no parece ser la razón, porque hay países con las mismas culturas que tienen grados de desarrollo diferentes, ¿no? Hay países que encontrar las razones en las situaciones geográficas tampoco es una razón del fracaso de los países. Tú tienes ahí Corea del Sur, o tienes otros países, o Japón, que no tienen recursos naturales y son prósperos. En el tema cultural se habla en este libro, por ejemplo, de Nogales, ¿no? En México. Una parte de Nogales que está en México es subdesarrollada y la que está en Estados Unidos es desarrollada, ¿no? O si vemos qué pasa con las Coreas, Corea del Norte desarrollado y Corea del Sur desarrollado en la pobreza. En el Ecuador, Francisco, hemos llevado 50 años alrededor del petróleo. Si uno se pone a sumar en términos corrientes las exportaciones de petróleo de 50 años, en términos corrientes de cada año, hemos recibido 184.000 millones de dólares y estamos como estamos. El Ecuador tiene una situación privilegiada geográficamente, tiene recursos naturales y estamos como estamos. En el libro se concluye que los problemas de los países que fracasan son las instituciones, en lo que yo estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, necesitamos instituciones sólidas, que tengan una institucionalidad económica, fiscal sólida, una institucionalidad política sólida, una institucionalidad de justicia sólida, una institucionalidad para luchar contra la corrupción sólida. Entonces, más allá de los temas fiscales y de todo lo que estamos hablando, necesitamos reinventar al país para que tenga buenas instituciones, para que eso nos lleve adelante, porque con instituciones sólidas podemos progresar y salir adelante. Entonces tú vas a decir, pero si 50 años hemos estado acostumbrados a malas instituciones. Entonces aquí me remito a Osvaldo Hurtado, ¿no? Osvaldo Hurtado en su libro dice, en 5 siglos el Ecuador ha estado acostumbrado a malas costumbres que no le han permitido al país progresar, crear una buena economía, crear riqueza. Entonces necesitamos buenas instituciones, y para tener buenas instituciones que nos lleven al progreso, requerimos cambiar las costumbres de los ecuatorianos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso necesitamos estadistas, necesitamos gente que deje de lado hablar de liviandades, de cosas que no tienen sentido, que no tienen sustento. Bueno, veamos como estadista. El próximo gobierno y el próximo presidente, mi querido Francisco, tiene la gran oportunidad de reinventar el país y pasar a la historia del Ecuador como un estadista que haga estas cosas, ¿no? Un estadista que supere a Clemente Yerovia, a Galo Plaza, y que nos lleve al país en estas rutas que son difíciles, pero ahí están los estadistas. Claro. Y esta es función de todo el Ecuador, Gonzalo, de todo el Ecuador, de todos los ecuatorianos, de pobres, de ricos, de empresarios, de trabajadores, de obreros, de todo el mundo. Este es el reto que hay que enfrentar y cambiar. O sea, es incluso bonito este reto para el país, ¿no? Cambiarlo, para que en el Ecuador en el futuro seamos apreciados, porque vamos a ser más eficientes, más competitivos, porque tenemos buenas instituciones, porque no dependemos de nosotros mismos, que seamos respetados en el mundo. Este es el reto, Francisco, y esto es lo que podemos hacer, debemos hacer. Claro, y ahí entonces, Vicente, este reto que lo plantea Jaime y que Walter dice cómo deberíamos comenzar a caminar para buscar este cambio. No es de la noche a la mañana, pero una propuesta seria tiene que haber y el país la tiene que valorar. ¿Cómo valorar esa sin tener que, claro, sin causar los incendios de octubre, pero sí con una conciencia política? Podemos, y ustedes lo han hecho esta mañana en este diálogo, ¿podemos, Vicente, iniciar algo distinto? Este país que todos queremos, que no es el que tenemos.
Yo no quiero que quede flotando una dosis tan alta de pesimismo. Yo sí creo Ya. que hay que verle al país también con una dosis de optimismo. A ver, veamos cómo estábamos hace 4 años y cómo estábamos hoy día, cómo estamos hoy. A Ya. ver, hace 4 años, bueno, no teníamos una pandemia, eso es evidente. Hace 4 años teníamos, a ver, pero digamos, en estos 4 años, ¿qué ha pasado? Yo no sé si es que la política continuaba como había caminado del 2006 hasta el 2016, y es que esta Cierto. radio siguiera abierta, y lo digo en serio. Claro. El nivel de represión era algo impresionante que iba creciendo, 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 creciendo. Yo no sé si es que hubiéramos podido hablar con tanta libertad y tan críticamente del gobierno como estamos haciéndolo ahora. Con hace seguridad 4 no. años. No, con Luego seguridad ya no. teníamos, como yo decía hace un rato, información económica errada, teníamos información fiscal muy mala, había datos, insisto, había momentos en que la única fuente confiable de información de gasto público eran Jaime Carrera y su Observatorio de Política Fiscal, lo cual es un gran mérito de Jaime, pero es una vergüenza enorme para el país que no haya otra fuente de información fiscal. Todo eso ha cambiado, se ha frenado el crecimiento del gasto público. Y creo que poco a poco sí ha calado en los ecuatorianos que hay que hacer un ajuste. Yo sé que nos falta caminar muchísimo, pero yo no quiero dejar esa sensación de absoluto pesimismo de que no hay nada que hacer. A ver, pequemos ahora de optimismo. Nadie está destituyendo al presidente de la República en este momento como lo están haciendo los peruanos. ¿Sabe Dios por qué los peruanos decidieron suicidarse políticamente? Nadie está pensando en una locura como la que hicieron los chilenos de lanzarse una constituyente y refundar su república. Nosotros ya aprendimos eso. Yo creo que sí hemos aprendido algunas lecciones importantes sobre cómo manejar el país. Creo que sí hay un avance en eso, sí hay una conciencia de que no tiene sentido suicidarnos colectivamente como yo siento que lo están haciendo los chilenos y los peruanos. Yo creo que el Ecuador en eso sí ha cambiado, y en eso quiero dejar un poquito de el próximo gobierno. Eso es verdad, y aquí es clave que elijamos bien. Yo evidentemente no voy a decir quiénes son mis candidatos preferidos, pero yo sí creo que necesitamos gente que esté dispuesta, que entienda de economía, que, como bien decía Mauricio Pozo, que también le dé el oxígeno y el espacio necesario al sector privado, porque el sector privado es el único que nos va a poder salvar de los problemas actuales. El sector público no puede, con las justas puede sobrevivir. Así que yo sí creo que el Ecuador no está perfecto, no estamos con todo funcionando perfecto, pero ha habido algunos avances importantes en el país, avances que también los veo yo en la cultura. Yo sí creo que hay mucha gente que tiene conciencia que se necesita hacer ajustes. No son suficientes, sí, no son suficientes, pero son mucho más de los que había hace 4 años y muchísimos más de los que había en un año desastroso como el 2008, donde votamos por el suicidio colectivo de la Constitución de Montecristi. Y yo quiero agradecerles, nos vamos a quedar entonces con algo de optimismo, comprometerles a los tres, porque esta época de campaña tiene que haber gente que nos lleve a política de ideas. Y como acaba de decirnos Vicente, gente que produzca ideas y le dé seriedad a este país, lo tenemos. Y esta mañana hemos contado con ustedes, así es que muchísimas gracias a Walter Espúrreda, a Jaime Carrera y a Vicente Albornoz. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos